la carne y la sangre del Hijo del Hombre, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Adán y Eva pecaron contra nuestro Dios, desde entonces ellos han quedado con un problema espiritual. Dicho problema el hombre lo ha tratado de llenar con todas las cosas terrenales que este mundo puede ofrecer. Uno de los hombres más poderosos, más ricos y aclamados en el mundo, ponía por nombre Salomón. Dicho hombre, que fue rey, que tenía los mejores manjares, los mejores palacios, los mejores vestidos, tenía un grupo particular de músicos, los mejores músicos para cantarlo al rey. Este rey tenía todo lo mejor. Y él escribe un libro llamado el libro de Eclesiastés y termina diciendo: vanidad de vanidades, todo debajo del cielo es vanidad. Todo es un sinsentido. No es vanidad en el sentido de que es el maquillaje que está por apariencia. No, es un absurdo. O no es antiguo. No cobra valor. ¿Por qué? Porque debajo del sol el ser humano quiere llenar aquel vacío espiritual, aquella necesidad espiritual con cosas de este planeta Tierra. Nunca podrán saciarle realmente su hambre. ¿Qué nos enfocamos aquí? Llega en el sermón anterior, estuvimos viendo cómo Cristo dijo que Él era el pan de vida y que el que creyera en Él tenía vida eterna. Les explicó a ellos, los judíos, que verdaderamente era el pan que descendió del cielo. Y esta frase, el pan que descendió del cielo, la está repitiendo vez tras vez, dándonos a entender que verdaderamente la forma de uno aprender bien es que se nos repita reiterativamente las cosas. Esta enseñanza me digo en 3 puntos muy sencillos. El primer punto, el versículo 51, un pronunciamiento inmarcesible. Ese es el primer punto, un pronunciamiento inmarcesible. Es decir, que no se marchita, que no se oxida, que no se corroe, que no se daña, que no tiene fecha de caducidad o vencimiento. ¿Qué dice el versículo 51? Cristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta es la 5ª vez en este discurso que el Señor ha dado, que Él ha dicho que eres el pan vivo que descendió del cielo. Usted puede mirarlo rápidamente en el versículo 33. Cristo dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. El versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Y en el versículo 50, ese es el pan que desciende del cielo, para que los que de él comen no mueran. Y ahora tenemos en el versículo 1 nuevamente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él está mostrando vez tras vez que fuera de Él no hay otra forma verdaderamente para ayudar a Dios. El que come de Él, el que se satisface en Él, el que acude a Él, el que cree en Él, el que se refugia en Él, el que se esconde en Él, este tiene verdaderamente vida eterna. Por eso dice: si alguno comiere de este pan, reiterativamente el Señor vivirá para siempre. Era como cuando eran los niños y nos hacían hacer planillas con la vocal A, y luego con la vocal O, la E, y repetidamente al final perfeccionamos nuestra técnica y la caligrafía. El Señor quiere que ellos perfeccionen y nosotros, por supuesto, también nuestro conocimiento, y que haya una total y absoluta perspicuidad o claridad en cuanto a cómo es que hemos de llegar al Padre, y es creyendo en el Hijo. El Señor quiere que nuestros lentes estén
completamente nítidos, que no estén empañados y podamos ver a un Jesús un poco borroso, un poco entenebrecido, un poco oculto. No, que esté completamente claro como la luz del mediodía de que Él es el único pan vivo. ¿Por qué utiliza esa ilustración el Señor? Porque como usted sabe, el pan de trigo, si no se prepara en sus debidos y justos momentos y fechas, ¿qué pasa? Se daña, es decir, muere. Él es el único pan vivo que no muere, sino que Él siempre tiene vida. Ahora, es interesante que Él utilice también la expresión carne. Es algo completamente diferente a lo que venía utilizando. Él dice en la parte B del versículo, y el pan que yo daré, ahora va a explicar cuál es ese pan. Dice, es mi carne. Por supuesto, es importante entender que el Señor está hablando, utilizando figuras alegóricas, ¿no? El Señor no está hablando en un sentido literal. Él no es un trozo de pan y Él no va a ofrecer carne promoviendo el canibalismo. Nunca ha sido así, que no era la cultura judía. Algunas culturas quizás lo fueron, pero ellos no. Ahora, entonces, ¿qué es lo que quiere decir en esta metáfora de que el pan del cual Él siempre ha estado hablando es su carne? Bueno, está hablando principalmente del alimento. La carne, mis hermanos, implica, de alguna forma, el comer la carne implica por lo menos 5 paralelos. Quiero resaltarlos con usted. El primer paralelo que podemos ver entre Cristo y la comida diaria, dado que se identifica como la carne, es que la comida es completamente inútil a menos que se coma. Eso es primero de primaria. La comida es completamente inútil por suculenta, por bien preparada, por exquisita que se encuentre. Es completamente inútil a menos que se coma. De la misma forma, la verdad espiritual, Cristo mismo no le hace bien a ninguno a menos de que esta persona coma de él, se alimente de él, lo reciba a él, crea en él. Si una persona solamente conoce la verdad, pero no actúa en más esa verdad, no corre más esa verdad, de nada le aprovecha dicha verdad. En este caso, no le servirá de nada Cristo, porque esta persona tiene una postura neutral. Le presentan a Cristo, pero no dice ni sí y no se presenta completamente neutral. Y por su inclinación pecaminosa está diciendo no indirectamente. Alguien diría, no, porque yo tengo una postura neutral. Yo no estoy contra Cristo. Es que hay solamente dos posturas. O estás con Cristo o estás contra Cristo. No, pero yo no estoy contra Cristo. Alguien podría argumentar, incluso uno de ellos, pero Lucas, capítulo 11, en el versículo 23, el Señor lo deja muy claro. Lo deja muy bien establecido. Lucas 11, versículo 23, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no, recoge, desparramo. O estamos en el equipo del Señor Jesucristo, o estamos bajo esa sombra de esa sala, o estamos con Él, o estamos contra Él. No hay tal cosa como estar sin Él y a la vez no estar contra Él. Me explico. Todos aquellos que están sin Cristo, según la Escritura, están contra Cristo. No solamente están sin Cristo, están contra Cristo. Pues no son amigos de Cristo, sino enemigos de Él. Pues la Biblia dice, Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No dice, la amistad con el mundo podría llegar a ser enemistad con Dios. No. El que si quiere ser amigo del mundo, dice la Biblia, se hace o se constituye enemigo. O estamos con Cristo o estamos sin Él. Así que de nada aprovecha aquella persona que quiere tener una neutralidad en cuanto a si seguir o no a Cristo, en si abrazar o no a Cristo. Es más, aquellos que procuran una postura neutral están amontonando sobre sí mismo un juicio más severo para ellos mismos. Ya que estamos en Lucas, pasamos una página, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Cristo dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, aquella persona a la cual se le ha presentado a Cristo el pan de vida, la carne, aquello que produce vida eterna, y rehúsa creer en él, rechaza el mensaje del evangelio, hace como que ignora, como que no entiende, desatiende el llamado de atención, la invitación generosa, amorosa y misericordiosa que se le da por medio del evangelio. Esta persona no está tomando la postura neutral. Esta persona se está constituyendo cada vez más enemigo de Dios y está acumulando mayor juicio, un juicio más severo, o podríamos decir, literalmente como el texto dice, amores azotes. Segundo punto, en cuanto a los paralelos que estamos viendo de la carne de Cristo y el alimento físico. Lo primero es que de nada sirve la comida si no se come. Segundo, comer, por supuesto, es un impulso producido por el hambre. Y aquellas personas que estén llenas, no les interesará comer. Eso es otra premisa básica. Comer es impulso. El deseo de comer, eso está producido por el apetito, por el hambre que nosotros tenemos. Aquellas personas que consideran que están llenas, no les interesa comer. No importa cuán deleitosa, cuán visiblemente jugosa se pueda ver. Puede ser los mejores manjares de reyes, de príncipes, unos tremendos bazares. Pueden ser corderos asados, puede ser lo que sea. No importa. Pavo al horno. El alimento más suculento que se le da a sí mismo. Pero si esta persona está llena, no va a comer. No va a comer. Y si come, está dispuesto a vomitar. De igual forma, los pecadores que están saciados con su pecado y con toda la comida que este mundo puede ofrecerles, escuche esto, no tendrán ni mostrarán apetito hacia las cosas del Señor. Así como para nosotros estamos deleitándonos en los manjares de la preciosa y deleitosa palabra del Señor, y encontramos que no haya nada que satisfaga más nuestra vida que el alimento. Como el salmista dijo, no se refirió al Señor, dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti? ¿Qué es lo que yo más deseo en esta tierra sino a ti? Así el cristiano se llena de su palabra, de estos manjares contenidos en la Escritura, y cuando el mundo viene a ofrecerle sus platos más finos, el cristiano nos mira y se da cuenta que son simples gusanos amofanos. Los desprecia. Pero de la misma forma, el pecador que se deleita en dichos alimentos del mundo, el pecado, los vicios y etcétera, cuando ve este alimento, considera de manera contraria que no es agradable. Mire lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 31. Lucas 5:31, en cuanto es Cristo hablando con aquellos que están tan bien, están tan sanos, están tan buenos, que no necesitan médicos, están llenos. Lucas 5:31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la verdad. Por supuesto, le está hablando a estos personas judías, de los cuales había muchos fariseos, y en el llamamiento a Leví, o a Mateo, muchas personas quisieron señalar, pero un recaudador de impuestos, es un estafador. ¿O deberías tú, más bien, unir a tu combo a los que están bien, a los que son rectos, a los que son justos, a los que están sanos, a los que no tienen necesidad? Pero es que yo no vine a buscar los que están sanos porque no eran de sanos. Yo no vine a buscar los que están rectos porque no hay ni uno recto. Yo no vine a buscar los que están, aquí dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Ellos se consideran que están tan bien, ellos dicen, yo no necesito a Cristo. ¿Para qué necesito yo a Cristo? Si yo estoy bien. Ellos esperan experimentar alguna especie de catástrofe, no sé, en sus vidas, para decir, ahora necesito el Señor. No. Esos que en sus propios consejos, su propia conciencia, consideran que están justos, a ellos no lo vino a llamar el Señor a reconstruir. Porque ellos, a su propio juicio, ya están justificados. Se justifican con su
propia justicia. Por ejemplo, el tema del alimento, aquellos que están llenos, el Señor no los puede alimentar. ¿Por qué? Porque están llenos. Aquellos que están sanos, el Señor los va a sanar. ¿Por qué? Porque están sanos. A su juicio están sanos. A su juicio. No saben que están muertos verdaderamente en delitos y pecados. Entonces, ¿cuándo pasa una persona de estas a tener verdadero bendito por Dios? Cuando Dios despierta al pecador de la condición perdida y mortal en la que se encuentra, y esta persona empieza a experimentar hambre de perdón, hambre de misericordia, hambre de liberación, hambre de verdadera paz, hambre de verdadero amor, de verdadera compasión, de verdadera esperanza y de verdadera alegría. Está tan entretenido con el mundo, tan abarrotado, hastiado hasta más no poder, que nos logra considerar que verdaderamente está vacío. Ese paralelismo es que cuando las personas consumen la comida, esta comida hace parte de la persona que lo come. Si usted de repente sale ahorita a mediodía y se alimenta un almuerzo que tiene arrocito, unos buenos frijoles y tienen chicharrón, poco chicharrón, pero cuidando la salud, tiene un alimento. Usted lo come, se nutre y todos nuestros organismos, como hemos sido diseñados, empiezan a tratar estos alimentos y hacerlos parte de qué? De nosotros. Dándonos así la fuerza, la defensa, vitaminas, minerales, etcétera. Y de forma que nosotros nos vemos robustecidos, nos vemos con energía, nos vemos, diría bien, con nuestros cachetes rojitos, ¿no? Rosaditos, vigorosos, porque el alimento se hizo parte de nosotros. De la misma forma que en esa idea, así ocurre espiritualmente con aquellas personas que admiran a Cristo, se impresionan con Cristo, con su enseñanza, y empiezan a alimentarse de ella, de esa enseñanza. Se apropian de Cristo por la fe, y ahora Cristo se hace uno con ellos, porque ahora hace parte de ellos. Eso es lo que envía el apóstol Pedro cuando dice que nosotros somos partícipes de la naturaleza que divina, no en un sentido ontológico de la frase, no nos hacemos dioses, no, sino que el Señor destina y comparte de aquellas virtudes que solamente se pueden alcanzar únicamente por Él y Cristo es Dios. El Señor cuando oraba en Juan 17 decía, Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Cuando el alimento espiritual, nosotros lo consumimos, lo disfrutamos, entonces nos hacemos uno con el Señor. Es lo que dice primera de Corintios, y vayamos allá, por favor. Es necesario que usted lo lea, para que veamos esta unión que tiene el cristiano a Cristo. Primera carta de Corintios, capítulo 6. En el versículo 17, 1 Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él, ya hace parte de nosotros. Él está en nosotros. Cuarto paralelismo, en cuanto al tema del alimento. Comer requiere confianza. Aunque parezca inaudito, comer requiere confianza, pues nadie come una comida dañada o contaminada. ¿Ah? Tanto así que cuando usted le invitan a comer a algún lugar, usted dice, es que yo no me lo puedo hacer. ¿Usted conoce su lugar? No, yo no me puedo, no sería mejor ir a un lugar que conozcan, porque no me genera confianza. Comer implica fe. Fe en que la comida que voy a comer es comestible, físicamente hablando. Implica fe. Increíble vivir la fe. Así la metáfora del pan de vida implica fe en ese pan de vida que es Cristo Jesús. Comer a Cristo es creer en Cristo Jesús. Creer que Él es digno de nuestra confianza. Creer que cuando depositemos nuestra fe en Él, verdaderamente tendremos vida en Él. Sin ninguna ápice de duda. Y quinto punto en cuanto a los paralelismos de la comida para seguir avanzando. Finalmente comer es algo personal. Es muy romántico cuando el esposo habla con la esposa y él no puede comer, ella sí, y le dice amor, lo dice ella a él,
yo voy a comer por los dos. Esto es romántico, muy chévere, exitoso, pero no tiene ningún sustento. Ella come y ella sale beneficiada, o él come y él sale beneficiado. De la misma forma, los niños, no porque los padres coman muy bien, significa que los niños van a salir bien alimentados. Ellos necesitan personalmente comer. Y así como en este sentido comer es personal, nadie puede comer por otro. Una especie de comen los apoderados y entonces los niños están comiendo por los apoderados. No es otra cosa. De la misma forma, tampoco hay salvación por medio de apoderados o por medio de otros. Es decir, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Como yo soy hijo de Dios, mis hijos pasan a ser nietos de Dios. No, ellos tienen que comer también. Ellos necesitan verdaderamente también comer de Cristo. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 49, versículo 7. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Salmo 49, 7. Es decir, yo no puedo rescatar a mi hijo. Yo no puedo rescatar a mi esposo. Yo no puedo rescatar al vecino. Dios puede hacerlo. ¿Cómo? Trayéndolo a Cristo y que Él coma de Cristo, que Él beba de Cristo, que Él se alimente de Cristo. ¿Cómo? Creyendo en Cristo, aferrándose a Cristo, confiando en Cristo. Es decir, la salvación es personal, de una manera más conocida, la salvación es particular. Los pecadores deben apropiarse del pan de vida individualmente para su propia salvación. Pues eso dice la Escritura. De tal manera por Dios acudo, para que todo aquel que cree en él no se pierda más que la vida eterna. La persona tiene que creer bien, apropiarse de él, aferrarse a él, debe comer, de alimentarse de él. Ahora, continuando con nuestro estudio, vemos que el Señor dice, el pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Lo que nuestro Señor quiere decir es que va a entregarse y a darse a sí mismo en sacrificio vicario por el pecado. Cuando leemos en Juan, capítulo 6, versículo 51, y el pan que yo daré es mi carne, debemos entender que Él está apuntando a la cruz. Él está apuntando a que se entregará como sacrificio expiatorio. Cuando pasa por la cruz, expía nuestros pecados. Borra, quita, arranca nuestros pecados. Eso es expiar. Cuando dice su carne, particularmente se refiere a su cuerpo ofreciéndose como sacrificio en la cruz, como expiación de los pecados del hombre. Hablando claramente de su muerte, nuestro Señor. No solamente de su naturaleza humana, sino de su encarnación, lo que alimenta las almas. Es decir, no solamente es lo que Cristo hizo en la cruz, sino lo que hizo en su encarnación, en vida. Muchas veces nosotros reducimos el evangelio a lo que exclusivamente se le hizo en la cruz, morir por los pecados. Pero Él no solamente murió por los pecados. Cuando estuvo en vida, Él obedeció y cumplió perfectamente todas las demandas justas que Dios establece para el hombre. Todas las cumplió. Todas las demandas, todos los mandamientos, con perfecta obediencia, todos los minutos y segundos de su vida. Eso implica que dice, yo les daré mi carne, aunque se refiere principalmente a su muerte, sustituyéndonos en la cruz, llevando sobre sí nuestros pecados y nuestras regresiones. También vamos a estar diciendo que en su vida Él está manifestando ese verdadero papel. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Vayamos allá, por favor. Romanos capítulo 5. Lo que habla de este lugar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo me dice, Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, su muerte es el rescate, es el pago, es la moneda de la redención por medio de la cual compró la vida eterna para nosotros. Hermanos, Cristo era eterno. Es eterno, será eterno. Pero la vida eterna nosotros no la teníamos. Usted y yo debemos recordar que cuando Adán y Eva pecaron allá, el Señor puso un querubín que protegiera el árbol de la vida eterna. No había forma de que Adán y Eva atravesaran aquel lugar sin ser despedazados por una espada de fuego que se movía de manera brusca. Pues de repente viene Cristo, atraviesa ese umbral, es despedazado en la cruz por su Padre para obtener el fruto de la vida eterna y dárselo a los pecadores que tanto aman. Ese es el evangelio. Él está diciendo, estoy dando mi carne, mi vida, porque aun cuando éramos pecadores, Cristo ofreció su carne como sacrificio. Y el texto, igual, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esto debe entenderse tal como hemos venido instruyendo y enseñando. Cristo ofreció su vida como sacrificio expiatorio, no solo por Israel, sino por todo el mundo. Por todos. Eso significa que Cristo murió por todas las personas de todas las razas, de todas las culturas. Escuche, personas de todos los grupos y de todos los estratos sociales. Todos, no sin excepción, sino que murió por todos sin distinción. Lo dijo muy diferente. Sin distinción, porque el Señor no importaba la raza, la etnia, el estrato, etcétera, sin distinción, pero no por todos sin excepción. Teniendo esto claro, entonces, ¿qué vemos que dice aquí el Señor? Versículo 15 de Evangelio de Juan, capítulo 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debe hacer el pecador? Creer en él. Aquí vemos, por supuesto, la responsabilidad del ser humano de depositar su fe y su confianza en Cristo. Él es responsable y Dios es soberano. Dios es soberano. A veces queremos, de alguna forma, tratar de inclinarnos a un lado de la balanza. No, la Biblia tiene esos dos rieles que conducen al mismo tren. Dios es soberano, pero el hombre es completamente responsable de decidir. Decide servir a Cristo o decide seguir su pecado. Segundo punto de la enseñanza, versículo 52. Una confusión reiterativa. Vimos en el primer punto un pronunciamiento inmarcesible. Ahora estamos viendo, segundo punto, una confusión reiterativa. Versículo 52 de Juan capítulo 6. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede mire cómo habla, darnos a comer su carne? Es obvio que el Señor no estaba hablando aquí de canibalismo cuando habló de comer su carne. ¿Estaba hablando el Señor de canibalismo? No, hermanos. Lo que el Señor estaba haciendo era dar una ilustración física para hablar de una verdad espiritual. Los judíos, por supuesto, como eran antagonistas de esta historia, malinterpretaron malintencionadamente la importancia de la declaración inmarcesible de Cristo. Ahora, la palabra que utiliza aquí el apóstol Juan con del día, escuche esto, viene de la palabra griega mahomai, que significa guerrear, pelear, reñir, contender. Esto indica que ellos estuvieron en una disputa acalorada. Estaban enojados. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que vamos a comer su carne? Usted debe entender
que el pueblo de Israel había recibido estrictas normas en cuanto a la alimentación. Ellos no comen, por ejemplo, la carne de cerdo, ni de conejo, ni podríamos decir muchísimas carnes que cualquiera de nosotros podría consumir. Ellos no hacen eso. Y ahora este hombre viene a decir que nos va a dar vida eterna si comemos su carne. Imagínense el impacto que eso pudo generar. Esta conversación, por supuesto, en vez de centrarse en glorificar a Dios, porque ahora había el camino, el verdadero alimento para ser salvos, se centró en que, ¿cómo se le ocurre a este decirnos que vamos a comer su carne? Por la ignorancia de sus corazones, estaban cegados por su propia incredulidad. Y esto, no sé si usted recuerda, el pasaje cuando el Señor hablaba con Nicodemo, que le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, es necesario que nazca de nuevo. ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo puedo yo, siendo un hombre mayor, viejo específicamente, puedo acaso yo entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer nuevamente? Entendía literalmente unas verdades que el Señor utilizaba, que eran metáforas. Y si fuera poco, ¿recuerdan la mujer samaritana? El Señor le dice a ella, si tú supieras quién te pide a ti de beber, tú le pedirías a él de beber y yo te daría agua de beber y no tendrías sed más. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres? Siempre interpretando todo literalmente. Es más, cuando hizo milagros y prodigios el Señor, y cuando empezó a predicar que era el pan de vida, y que el que viniera a él no lo echaría afuera, pero que nadie vendría a él si el Padre no lo traía, ellos empezaron a decir, pero ¿y este quién es? ¿Acaso no es su madre María y su padre José? ¿Acaso no son sus hermanos? ¿Cómo dice este que desciende del Padre? Versículo 42 de Juan. Juan 6:42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues? Dice este, del cielo descendido. Por eso, el segundo punto lleva por nombre una confusión reiterativa, repetitiva. Continuamente ellos estaban ciegos, ellos estaban sordos, ellos estaban sin entendimiento por su propia incredulidad. Quiero dar una nota aclaratoria a todos somos cada uno. La Iglesia Católica de Roma apela a este pasaje que acabamos de leer, ¿ok?, para argumentar o como prueba de la doctrina que ellos tienen conocida como la transubstanciación. Ellos afirman que en la enseñanza de la Eucaristía, verdaderamente ese pan es la carne literal de Cristo. Y el vino es literalmente la sangre de Cristo. Nosotros no creímos eso. Un católico romano escribió, llamado Ludwig Ott, cito, el cuerpo y la sangre de Cristo, junto con su alma y su divinidad, y por lo tanto todo Cristo, están verdaderamente presentes en la Eucaristía. Fin de la cita. Decir esto, sugerir esto, hermanos, es señalar a Cristo de mentiroso. Porque él nunca hablaba de su propia carne para que literalmente la comieran. Es más, escuche, en el versículo 52, cuando menciona, 51, cuando Cristo dice, yo daré, el pan que yo daré es mi carne. La palabra carne allí en el griego se utiliza la palabra sars, S-A-R-X, sars, significa carne. Y la palabra que se utiliza para la comunión o la santa cena es soma. Y allá no dice carne, allá dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Muy diferente. Por supuesto, la Iglesia Católica de Roma no se da cuenta, queriendo de esta verdad, y enseñan una mentira.
enseñan una mentira sugiriendo que el Señor está diciendo que ese verdaderamente es su carne. Después fallamos los pasajes que no podemos considerar como fluye del tiempo. Pero hay dos consideraciones que sí tenemos que analizar y que refuerzan el hecho de que este pasaje no se refiere a la Santa Cena. El primero de ellos es que la Santa Cena ni siquiera se había instituido en ese momento. Cristo está predicando, Cristo está enseñando. No ha instituido la Santa Cena porque eso lo va a hacer al final de ¿qué? De su ministerio, no en medio de su ministerio. Así que no se está refiriendo aquí a la carne, uniéndolo al pan que representa no, porque no se ha instituido la Santa Cena. Y lo segundo que debemos tener claro es que, de alguna manera, si fuese así, que participando de la Santa Cena, haciendo la Santa Cena, el pan, la carne de Cristo, etcétera, entonces Cristo estaría enseñando que todos aquellos que participan de la Santa Cena tienen vida eterna. Y eso niega toda la verdad de las Escrituras. Porque los que tienen vida eterna son los que creen en Cristo. Los reformadores lo supieron muy bien, sola fide, solamente por la fe en Cristo. Entonces no está hablando el Señor en este pasaje en particular de la Santa Cena. Está hablando de sí mismo de una manera metafórica. De una manera. Pero los católicos romanos y los judíos que se oponían a Cristo, por supuesto, no captaron la intención del texto. Tercero y último punto. Las promesas inmutables. Vamos a ver cómo que es el último punto. Las promesas inmutables. Desde el versículo 53 hasta el 51. ¿Cómo responde Cristo? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aunque él estaba enfrentando la incredulidad de ellos, usted no va a ver que Cristo nota la incredulidad, nota que están teniendo problemas, nota que están tergiversando su palabra, y él empieza, espera un momentico, vengan, les bajo un poco el tono, me están ofendiendo. No. ¿Qué hace Cristo? Aumenta el grado de dificultad. Si ya era difícil entender que tocaba comer la carne de Cristo, ahora Cristo le dice, y el que no beba me sana. ¿Qué? Le agrega otro enemigo. Ya era difícil recibir esa enseñanza. Y ahora agrega un concepto escandaloso, la sangre. Yo tengo un lectorado de las escrituras, sabe todo el tema que hay detrás de la sangre. Como los judíos, a diferencia de nosotros, no combinaban los alimentos con sangre. Nosotros podemos estar habituados a comer morcilla con sangre, sin ningún problema. Los judíos. Y ahora Cristo, aparte que no puede comer alimentos con sangre, le dice, deben beber en mi sangre. Así que, por supuesto, el Señor está hablando con dos metáforas que habla principalmente de aceptar y de recibir el sacrificio de Cristo Jesús. Vayamos a Hechos, capítulo 20. Ese es el apóstol Pablo escribiéndose a los hermanos de Éfeso, Hechos 20, y él les va a dar unas directrices pastorales. Y aquí me da la razón de por qué las directrices. Les dice, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El aspecto crucial en el sacrificio de Cristo Jesús, mis hermanos, es el apaciguamiento y satisfacción de la justicia divina. Lo que hizo Cristo con su muerte violenta, fue satisfacer la santidad de Dios que había sido ofendida por nosotros. Él pagó, y pagó con su sangre, no una gota de su sangre. No fue que el Señor se cortó y pagó con esa gota el pecado nuestro. No era suficiente. No era suficiente. Cada gota de su sangre y lo último que quedaba debía ser traspasado con una lanza para arrojar lo que quedaba, que era agua y sangre,
en su contextura corporal. Porque así débiles eran nosotros. Así que hay un asunto primordial en la sangre de Cristo. Él dice, debe comer mi carne y debe beber mi sangre. Él satisfizo la santidad de Dios y la justa ira del Señor fue apaciguada. La justa ira del Señor contra aquellos por los cuales Cristo pagó. Aquellos otros siguen abotonando ¿qué? Ira. Ira para el día de ¿qué? De ira. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1? Vaya conmigo, por favor. Versículo 20. Colosenses 1:20. Y por medio de él, este es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo tuvo la paz? ¿Cuál paz? ¿Había una enemistad? ¿Había una guerra? Claro que había una guerra entre el hombre y Dios. ¿Y cómo se reconcilió eso? Por la sangre que Cristo en la cruz. Es lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo, capítulo 53. Pero el profeta Isaías apuntaba principalmente al sacrificio de Cristo. La Biblia NBI y otras versiones omiten la palabra por su sangre, por la sangre de su luz, en Colosenses 1. Si quieres saber un poco más de esto, mañana en los estudios de teología estaremos profundizando esa clase de versiones de Biblias, cómo ellos han recortado muchos textos. Entre esos, Colosenses 1:20 decimos de lo que han recortado. Ellos, el texto termina diciendo, así las cosas en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz. ¿Y cómo hizo la paz? ¿Cómo tuvo la paz? ¿Cómo reconcilió Cristo al hombre con el Señor, al pecador con Dios? La Biblia dice, si ese sabe de mis hermanos, no podríamos hacer nada. Ahora, ¿cuáles son las 4 promesas que vemos? Porque por ahora solamente hemos estado observando acerca de que deben beber su sangre, deben comer su carne, pero ¿y cuáles son esas promesas que el Señor dejó? Primera promesa. Y viene de forma negativa la primera promesa. Dice en Juan capítulo 6. En el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré que en el día postréro. La primera promesa que podemos observar indirectamente de ahí es que quienes rechacen a Jesús no tendrán vida en ellos. Porque, por supuesto, los que lo reciban tendrán vida. Implica automáticamente que aquellos que lo rechacen no conocerán la vida, no pasarán de tinieblas a luz. Es decir, ellos pasarán por esta tierra muertos en sus delitos y pecados. Aquellos que rechazan la carne de Cristo, la sangre de Cristo, que implica su sacrificio en la cruz. Aquellos que rechazan su sacrificio en la cruz, aquellos que rechazan aquella ofrenda que el Señor hizo, aquel sacrificio expiatorio en el cual tenemos perdón y redención. Estas personas vivirán aquí en la tierra, muertos en delitos y pecados, esclavos de Satanás, atados de pies y manos, sus ojos vendados, sus oídos tapados. Estas personas seguirán tras la indicia, tras los vicios, y ellos no vendrán a la vida, porque prefirieron la muerte, ellos prefirieron la oscuridad, ellos prefirieron estar atados, porque aman al mundo, porque aman las tinieblas, porque sus obras son malas. Ellos prefieren ser enemigos de Dios. Ellos escogen vivir alejados sus vidas de Dios, fuera de las puertas de la casa del Señor. Ellos prefieren estar arrastrándose por las migajas envenenadas que ofrece este mundo. Ellos
¿Quiénes? Aquellos que rechazan la carne y la sangre de Cristo. Ellos desprecian los deleites, los bancares y el goce que promete Cristo a aquellos que se acercan a Él. Ellos prefieren alimentarse de cualquier pan añejo y que esté bastante putrefacto, maloliente, despreciando así a Cristo. Ellos prefieren que sus nombres aquí en la tierra sean reconocidos y sean proclamados, sean de alguna manera escritos en las listas de los Guinness Records, las listas de los Golden Globes, escritos en las personas más famosas, que sus nombres estén en las listas de las fiestas más aclamadas. Prefieren eso a que sus nombres estén escritos en la lista del libro del Cordero, del libro de la vida. Ellos están escogiendo vez tras vez que sus nombres aquí sean completamente reconocidos, pero que en el cielo Dios no les reconoce. Le digan, nunca le conozco. Apartado de mí. Ellos y solo ellos que han rechazado a Cristo, su carne y su sangre, se vivirán expulsados continuamente de la gloria de Dios. Y escuche este. A ellos pronto les llegará el destino final que Dios ha preparado por los años. Han pasado años tras años, siglos tras siglos, milenio tras milenio, y el Señor se ha estado manteniendo en su trono, acrecentando su ira para el día de la ira, que será derramada sobre aquellos que rechazaron a Cristo. Donde dice Romanos, capítulo 2, Romanos, capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus sueños. Y usted podría continuar y leer. No hay acepción de personas. Es que yo soy hijo de pastores. Estás acumulando ira para el día de la ira si estás rechazando a Cristo, si estás despreciando su carne, si estás despreciando su sangre, que implícitamente habla de su sacrificio por nosotros. Para todos aquellos entonces que rehusaron comer su carne y beber su sangre, aquellos que despreciaron al sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, les espera una ira. Y en hebreo dice el hervor de la ira de Dios. ¿Qué clase de condenación será aquella que no hay palabras para describir? La segunda promesa es positiva. Esa promesa es negativa, pero hay una segunda promesa, es positiva. Él promete y dice que aquellos que comen su carne y que beben su sangre tienen vida eterna. Eso es lo que enseña el Evangelio de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Esa no es la promesa. Vida eterna. Así como los israelitas en su momento debido en la plaga de los primogénitos, ¿recuerda? ¿Qué pasó? Sacrificaron el cordero, participaron de él comiendo su carne del cordero y participaron de su sangre pintando sus casas, los dinteles de las puertas. ¿Con qué objetivo? Con que cuando viniera el día de la ira, el ángel de la muerte del Señor, enviado por el Señor, a acabar con todos aquellos que no participaron del cordero y que no untaron con sangre del cordero sus casas, morirían los primogénitos. Ellos, los que fueron obedientes al consejo, los que dijeron, aquí está esta verdad, ellos participaron y comieron, ellos y solo ellos fueron resguardados. Fue la primera Pascua de esta verdad. De la misma forma, aquellos que comen la carne de Cristo y beben su sangre, aquellos que creen en Él, que reciben su sacrificio por la fe, con amor, con humildad, con agradecimiento, con gratitud, estos y solamente estos considerarán y experimentarán la vida eterna que este Cordero inmolado está prometiendo. Pero ¿cómo debo yo recibir tal alimento y tal?
a través de mí. El de su sacrificio en la cruz es aceptar su cuerpo molido, triturado por nuestros pecados. Por su llaga, ser curada nuestra enfermedad mortal, el pecado que estaba dentro de nosotros, y abrazarlo. ¿Se imagina? Tenía toda esta oportunidad y rechazó. La tercera promesa es la de su resurrección. Yo les resucitaré en el día postrero. Este es el pan que de su vida es nuevo, no como vuestros padres comieron el maná y luego murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Yo lo resucitaré. Hermanos, si un hombre, si un político, si alguien dice una promesa, muchas veces es tiempo para correr. No es tiempo para creer. Pero hay momentos en que el padre le dice al niño, lánzate, yo te atrapo. Y ahí es tiempo para creer. En ese hombre, y ese es perfecto. Ahora hay otro, verdaderamente bueno, y verdaderamente Dios. Y está diciendo, yo lo voy a resucitar. ¿Y qué garantía tengo yo? Podría decir algo. Que él mismo resucitó. Ese es el argumento que Pablo utiliza en Corinto. Más, vayamos allá, 1 Corintios en capítulo 15. Hablando acerca de la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Perdón, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, que significa en conclusión que aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces estamos todavía muertos de los pecados. Pero el que Él resucitó, glorioso y victorioso, por lo cual es poderoso para resucitar también nuestros cuerpos en gloria. Nuestra fe no es vana. Él resucitó. Sin la resurrección, escuche esto, el evangelio, el cristianismo, no significa nada. Una religión más, pero es que aquí una resurrección. Él promete eso. Yo lo resucitaré. A veces nosotros decimos, bueno niños, mañana vamos a ir a la playa. Los hijos están contentos, su morir. De repente hay un clima que impide que puedan ir a la playa. La llanta del auto se pincha. Algo surgió. Él tenía las mejores intenciones. Ella ahora no pudo. Es hombre, es humano. Pero si el Señor dice, vamos a ir a la playa, vamos a ir a la Nueva Jerusalén, van a sentarse en las mesas celestiales, hay un asiento para cada uno, hay una morada preparada. Oh hermano, es momento de confiar y decir, hay una morada para mí, hay una silla para mí. Porque es que lo dijo el Señor, nuestro Salvador. Cuarto y última promesa. Hay una unión con Cristo. En el versículo 56, Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo ahora hay una unión. Pablo lo decía de otra manera. Por el Cristo muro, por lo cual que ni la muerte, ni David, ni ángeles, ni principalos, ni potestades, ni lo presera que, ni lo porvenir, ni hambre, ni angustia, ni es nada, ni ninguna cosa creada, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora hay una unión en aquellos cuales el que come mi carne y bebe mi sangre, esto implícitamente significa aquellos que le recibimos por la fe, que confiamos que cuando Él murió en la cruz, murió por mí, que su sangre lava toda mi maldad, es lavada de esa sangre de carmesí, toda mi maldad. Que ahora en Él tengo la certeza y la seguridad de que Él permanece en mí y yo en Él. Y siempre en dependencia de Él. Como dice en otro pasaje en Juan capítulo 15, porque separados de mí,
nada podéis hacer. ¿Qué conclusión nos deja esto, mis amados? Principalmente, la conclusión es muy clara. Aquellos que como los judíos se afanan en el pan terrenal, aquellos que como los judíos se afanan en los placeres terrenales, en las cosas materiales, al final, como murieron los padres de los israelitas, ¿cuál fue el final? Fallecieron. Perecieron. El destino es el mismo. Todos aquellos que viven continuamente en búsqueda por el pan y que su vida consiste en la búsqueda del pan terrenal, las cosas de aquí, perecederas, que se corroen, que se dañan, todos ellos morirán tanto como los israelitas rebeldes en el desierto. Pero aquellos que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios vivirán eternamente. Es una conclusión extremadamente práctica. Una aplicación para los amigos que nos pueden estar viendo en las plataformas, que pueden estar aquí entre nosotros. Amigo, el texto ha sido claro. Si no crees que Cristo como el único sacrificio por el pecado y no le recibes por la fe en tu corazón, no aprecias su sangre ni la redención que Él ofrece, entonces no tendrás nunca vida espiritual, no serás salvo y acumulas para ti ira para el día de la ira y de justo juicio. ¿Qué te puedo aconsejar, Dios? Lo que Cristo nos aconseja a todos. Él es el pan que descendió del cielo. Si comemos su carne, si bebemos su sangre, ¿qué significa? Si lo vemos a Él y lo abrazamos, lo recibimos con la fe. Juan 1:12 dice, hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú recibes aquel sacrificio expiatorio con la fe, serás salvo. Una invitación para los hermanos. Amado, ya tú has probado, has gustado de este sacrificio. El Señor ya te ha pasado de muerte a vida. Entonces vive una vida que glorifique a ese Salvador. Vive de forma tal que no cuestiones sus designios. Él tiene preparado para ti una morada celestial. ¿No es mejor esa que la de aquí? Él tiene preparado para ti una ropa celestial. ¿No es mejor que la de aquí? Nuestro cuerpo, según Pablo, si estamos en aquel arrebatamiento, será que transformado. Pero si no, partimos antes, estaremos delante del Señor. Creamos entonces en la muerte del Hijo de Dios y utilicémosla como comida. Esa es mi comida. ¿Cómo así como comida? ¿Qué es lo que usted hace todos los días sin falta? Comer. Comer. Persona que puede que pase un día, escuche. No, yo por diferentes situaciones, no me voy a bañar. Por diferentes situaciones yo hoy no voy a cambiar de zapatos, de medias. Pero hay algo que no le haga hacer todo. Y es comer. Comer. Y tener. Hagamos entonces de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo nuestro pan de cada día. Nuestra comida. Utilicémoslo como comida y como bebida. Y de esta forma tendremos una vida eterna del Espíritu de Dios en nosotros solamente por la fe. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra que trae siempre luz, claridad y consuelo a los padres.